en la casa del Señor, ¿verdad? Para llenarnos de Él, para ser recordados, para sentir su presencia, para tener comunión unos con los otros. No hay nada mejor. Afuera, hermano, no hay nada mejor. Y lo podemos decir por experiencia, ¿verdad? Porque de ahí venimos. Que Dios me los bendiga una vez más. Bienvenidos a la casa del Señor, aquellos que están aquí físicamente y los que están todavía por algún medio de comunicación, que tenemos el programa, ¿verdad? Gracias a Dios, en vivo también, para que lo gocen cuando no pueden, pero cuando pueden es mejor estar aquí, ¿verdad? Hace unos meses, hermano, que lo tuve que ver el programa desde el hospital. No era bonito estar internado, hermano, por lo que me hicieron cirugía. No lo gocé igual, pero lo pude gozar algo. Bueno, vamos, hermanos, a leer Salmo 23, que dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que podamos decir eso, ¿verdad? Voy a morar en la casa del Señor por largos días. Como les digo, hermano, no hay nada mejor que estar aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más, porque estás con nosotros, porque vives en nosotros. Aquellos, Señor, que te hemos conocido en espíritu, que tú entraste a nuestra vida cuando abriste nuestro entendimiento, que éramos pecadores y te necesitábamos. Gracias por tu Hijo, que lo enviaste, Señor, para que tuviéramos entrada al cielo. Lo que tú prometes, lo cumples. Señor, ayúdanos hoy a personalmente, Señor, estamos aquí a cantarte, a alabarte, a bendecirte. Aquellos padres que no están bien, sino que han llegado porque les diste fuerza, toca sus cuerpos, toca sus mentes. Aquellos, Señor, que no están tan bien porque están enfermos, tócales, Padre, ayúdales, dales, Señor, fortaleza, aliento, porque tú eres el único, Señor, que puedes hacerlo. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por los 5 que contestaron. ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén, amén. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1, solo para resaltar unos anuncios que lo apunté aquí para no olvidarme. Hermanos, gracias. La semana pasada tuvimos nuestro servicio de coinonía y le hicimos la ofrenda especial. Gracias a todos. Si todavía quiere dar su ofrenda especial para el año, aquí está. Esta semana, por primera vez en muchos años, les vamos a estar asignando fondos a ministerios para que busquen cómo expandir el reino de Dios. Y todo es posible por sus ofrendas que dan. Y relacionado con las ofrendas, esta semana pasada enviamos las contribuciones del año pasado para sus impuestos por correo electrónico. Si no lo recibieron o no tenemos su correo electrónico o está equivocado, en la salida hay una lista que pueden apuntarse y se les van a tener y se les va a enviar.
También, hermanos, estamos comenzando febrero y estamos arrancando nuestro nuevo semestre de estudios. Este miércoles, como anunciaron, comenzamos nuestro estudio de enraizados, que es nuestro primer estudio que pone las bases de lo que creemos. Un estudio de 10 semanas, los miércoles a las 6:30. Si no se han apuntado, se pueden apuntar afuera. Y lo último, este viernes también comenzamos de nuevo nuestros estudios de varones en casa los viernes. Estudios de varones en casa los viernes. Vamos a estar tomando las notas del mensaje y profundizando los viernes a las 6:30. A las 7, hermanos. Si no están en el grupo de WhatsApp de los hermanos, de los varones, por favor, contáctense con nosotros al final y les vamos a apuntar y ahí les vamos a mandar un WhatsAppazo durante la semana. Primera de Corintios capítulo 1, estamos estudiando, vamos a pasar casi todo el año estudiando esta carta, la primera carta de Corintio que Pablo le escribe a esta iglesia, que es, hermanos, es un llamado de atención, es para toda persona, toda iglesia que se permite que el mundo influencie sus prácticas. Es una carta apto, como toda la palabra de Dios, para todos los tiempos. Y la semana pasada vimos que el primer tema que aborda Pablo es el tema de la división. Y en realidad son muchos temas que aborda, pero el primero que aborda es el más importante, las divisiones. Y toma los 3 primeros capítulos solo hablando de la división. Vimos la semana pasada que la iglesia estaba dividida detrás de diferentes pastores, por personalidades. Y hoy vamos a ver que también estaba dividido detrás de las diferentes filosofías, ideas humanas, opiniones, sabiduría humana. La cultura griega amaba la filosofía humana. Es más, la palabra griega para filosofía, la filosofía está hecha de 2 palabras griegas. La primera es phileo, que muchos conocemos que es amor, y sofía, que es sabiduría. La palabra filosofía literalmente significa amor a la filosofía. Y los griegos amaban la filosofía. Tenían más de 50 diferentes ramos o sabores de filosofía y andaban los filósofos por todas las ciudades, en los lugares públicos, exponiendo sus filosofías, sus opiniones para crear seguidores. Y en todas estas ciudades estaban divididas por estas filosofías y eso había entrado en la iglesia. Los seguidores de Cristo se unieron a Cristo, a una nueva sabiduría de Dios, pero seguían aferrándose a sus filosofías del mundo. No se podían poner de acuerdo con la verdad de Dios porque no se podían despojar de sus ideas, sus opiniones humanas. Y lamentable, hermanos, esta división detrás de ideologías, opiniones humanas sigue hoy. Cada quien tiene diferentes opiniones acerca de los asuntos de la vida, de la política, de la economía, del gobierno. Y aún los que están de acuerdo con una ideología en general no se pueden poner de acuerdo en todo. Y eso ha infiltrado la iglesia y ha dañado relaciones dentro de iglesias, ha dañado relaciones dentro de los creyentes. Y hay desacuerdos aún en la iglesia, muchos desacuerdos por opiniones humanas, por política, por estilo de adoración, por temas sociales, por cómo nos debemos de vestir, por el rol de las diferentes personas en la iglesia. Así que vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice Pablo de cómo atender divisiones de filosofías y opiniones humanas. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios, a partir del 18, estamos en el 18 y hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este tesoro de sabiduría que nos has dejado, esta instrucción, este manual para nuestras vidas. Padre, te pido que al escucharlo, lo escuchemos con una mente abierta, un corazón abierto, para que nos edifique, nos redarguya, nos enseñe y nos lleve a obedecer tu palabra. Padre, te pido, Señor, por cada persona que está aquí presente, que podamos deshacernos, poner a un lado a tus pies esas cargas que nos agobian durante la semana, para poder enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Y que salgamos de este lugar un poco diferente a lo que hemos llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, igual como en las ciudades griegas de antes, nosotros vivimos en un mundo inundado por ideologías, por opiniones, por filosofías humanas. Hace 40, 45 años solo habían 3 canales de televisión, 3 noticieros diarios que habían. Y por la mayor parte eran imparciales, reportaban las noticias. Hoy en día, solo en los Estados Unidos hay más de 3,000 identidades que se registran como noticieros. Pero, ¿por qué tantos? Porque cada uno apela a opiniones que ciertas personas siguen, crean sus propios grupos. Y aparte de eso, hay millones y millones de podcasts, de canales de YouTube, cuentas de Instagram, y cada uno están buscando algo que los mismos filósofos de hace 2000 años andaban buscando en los lugares públicos. ¿Qué andaban buscando? Seguidores. Es más, cada uno de estos podcasts, de estos websites, ahí tienen followers, les llama. Y su objetivo es que hagas clic para que los sigas, para crear sus seguidores. Y lo mismo existe, hermanos. Por esto este mundo está tan dividido, porque la filosofía, las opiniones humanas en el mundo están inundando toda opinión. Y lo mismo existe en el ámbito espiritual. En las preguntas del alma hay un sinfín de filosofías, opiniones acerca de la razón, el propósito de la vida, de a dónde venimos, por qué existimos, hacia dónde vamos. Anoche precisamente estábamos viendo un programa con mi esposa y un hombre dice, sí, yo en un momento difícil de mi vida encontré a Nietzsche, dice, Nietzsche, y me ayudó mucho, dice, su libro y su filosofía. Solo para el que no conocen quién es Nietzsche, es un filósofo de hace 150 años, y su filosofía, él argumentó que no existe la verdad objetiva y absoluta, sino que todo conocimiento se interpreta a través de la perspectiva personal. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo, la relatividad de la moralidad. Y el mundo va detrás de filosofías humanas, hermanos. Quieren conocer las razones de por qué existimos. Pero en este libro aquí tenemos las respuestas que necesitamos. En este libro tenemos las respuestas del alma. En este libro nos dice de dónde venimos, por qué existimos, qué es nuestro propósito y a dónde vamos. No necesitamos la sabiduría humana, no necesitamos ideologías humanas. Es más, cuando le añadimos opiniones humanas, corrompimos la verdad de Dios. Vamos a ver los puntos, ya me estoy predicando, mejor me espero. Vamos a desempacar el pasaje de hoy. Vamos a ver 3 razones que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Es el título del mensaje de hoy, la supremidad de la sabiduría de Dios. Primero, es superior porque es preeminente, la preeminencia. Segundo, por su poder.
y después vamos a ver una paradoja de la sabiduría de Dios. Vamos a comenzar. La preeminencia de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 19, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca de la sabiduría. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo está citando Isaías 29 y nos dice que va a destruir la sabiduría humana. Un poco de contexto detrás de esta profecía de Isaías. Isaías hace esta proclamación durante el reinado del rey Ezequías. Estamos hablando de unos 700 años antes de Cristo. En esos tiempos la nación de Asiria estaba a punto de atacar el pueblo de Dios. Era un ejército poderoso. Y tenía rodeado Jerusalén, estaba rodeado Jerusalén. Y el rey de Asiria se había jactado y les había dicho, no hay Dios que les salve de lo que les viene. Pero Dios le dice a su pueblo a través de Isaías, ese ejército será derrotado. Pero no lo va a hacer con habilidades humanas, con capacidad humanas, con sabiduría humana, sino que lo hará él mismo lo hará. Y ahí habla de la fragilidad de la sabiduría humana. Y esa misma noche Dios manda un ángel y derrota a 185,000 soldados asirianos. Segunda de Reyes 19, pueden leer esto. Cuando se levantan de la mañana, solo vieron cuerpos muertos en el campo. Lo que el ejército, lo que los asesores políticos, lo que las estrategias de militares de Israel no pudieron hacer, lo hizo Dios con su sabiduría, con el conocimiento. Dios hizo con solo un ángel. Hermanos, Dios no necesita la filosofía humana, la sabiduría humana para cumplir sus propósitos. Es más, muchas veces la sabiduría humana no permite que miremos la obra de Dios. No permite que miremos cómo Dios puede obrar. Porque en vez de confiar en Dios, empezamos a confiar en nuestro propio entendimiento. Hacemos cálculos cuando tenemos un problema por delante y vemos qué es lo que es humanamente posible y tomamos decisiones en base de eso. Pero muchas veces no incluimos en esos cálculos lo que Dios puede hacer. Me acuerdo cuando comenzamos este ministerio, éramos como 10, 15 personas y la pregunta cada semana, ¿cuántos boletines vamos a imprimir? Porque no sabíamos cuánto y no queríamos imprimir mucho. Y mi esposa y yo llegamos a un punto de bromear siempre, porque ¿cuánto imprimimos? Y preguntamos, ¿imprimimos con fe o sin fe? Sin fe vamos a imprimir 15, con fe vamos a imprimir 30. Y así es, hermano, muchas veces evaluamos qué podemos hacer nosotros, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y no tomamos el factor divino. Mire que dice Jeremías 8:9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hermanos, la palabra de Dios, tenemos la única sabiduría que necesitamos. Es la revelación completa de nuestro perfecto Dios. Y no debemos permitir que las opiniones humanas distorsionen este tesoro de sabiduría que tenemos. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es inferior, es temporal, es carnal. Mire cómo lo define Santiago 13. Santiago 13:15 dice, porque esta sabiduría que no es la que desciende de lo alto, es la sabiduría humana, no es del cielo, es del hombre, sino dice que es terrenal, animal y diabólica. 3 palabras usa Santiago para describir la sabiduría humana. Primero dice que es temporal. ¿Qué significa? Es terrenal, es temporal. Se enfoca en las cosas del mundo, en el éxito, el estatus, el poder. No va más allá de este mundo. No entiende la realidad sobrenatural. Dice que es animal. Unas traducciones dicen sensual. ¿Qué significa? Que proviene de la naturaleza, de las pasiones carnales inferiores. Está basado en los instintos, en las habilidades naturales. No tiene comprensión espiritual. Y dice que es diabólica. Eso suena fuerte, pero aquí no está diciendo que es diabólico adquirir sabiduría humana, solo que es inferior. Es una comparación. ¿Por qué? Porque proviene de la pecaminosidad del hombre. Proviene, dice la palabra, que todo corazón es perverso.
De ahí proviene la sabiduría humana. Y en el versículo 20, Pablo hace otra cita de Isaías en forma de 3 preguntas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Examinemos estas 3 porque en estas 3 preguntas nos muestran las limitaciones de la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? Dice. Hermanos, si la sabiduría humana tiene las respuestas a las preguntas de la vida, ¿por qué siempre hay problemas en el mundo? ¿Por qué siempre hay guerras? ¿Por qué siempre hay conflictos? Es más, parece que mientras más inteligente es la humanidad, más tontos somos, más problemas surgen. Mientras más las ideologías avanzan, más guerras, más peleas, más contiendas hay. Todas las guerras que han existido son por diferencias de opiniones humanas, diferencias de ideologías. Más de 80 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial por la ideología de una persona. Y es interesante, hermano, cuando se salió de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se formó en la sabiduría humana, se formó las Naciones Unidas, con el propósito de evitar estas guerras. Y las Naciones Unidas tienen su misión de prevenir conflictos, mantener la paz entre naciones. Inclusive en su edificio tienen escrito una profecía de Isaías que dice que no habrá pelea entre nación contra nación. Esa es una ideología humana que se creó para evitar las guerras, para promover la paz. ¿Saben cuántos días de paz en el mundo han visto desde que se formó las Naciones Unidas? ¿Pueden adivinar? 0. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no puede solucionar los problemas reales del mundo. La sabiduría humana no es la solución para la paz del mundo. Esa es una ideología de nada más. La verdadera paz solo se logra a través de Jesús. Solo se logra con el conocimiento de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Solo encontramos la sabiduría de Dios cuando conocemos a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que las Naciones Unidas no hacen nada bueno, ayudan mucho en conflictos, pero no es la solución para la paz en el mundo. Es una ideología humana nada más. Ahora, continuemos. La segunda parte, eso no estaba en sus notas, eso es gratis, no tienen que pagar por esa parte. La segunda pregunta que cita Pablo es, ¿dónde está el escriba? El escriba era una persona que documenta, que escribía algo por otra persona, un secretario se puede decir. Y todos los ejércitos cuando iban en guerra llevaban escribas. ¿Por qué? Porque cuando conquistaban una ciudad, cuando conquistaban otra nación, se tenía que documentar todo lo que habían ganado, todo el botín que habían ganado. Los escribas lo documentaban para llevarlo otra vez y eso ahora es de nosotros. Y dice Isaías, ¿dónde está el escriba? Cuando ese ejército de Asiria llegó a conquistar a Jerusalén, tenían sus escribas, pero cuando amanecieron, todos estaban muertos. Y dice, ¿dónde están tus escribas? La victoria era de Dios. Después dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Los argumentos, las disputas de ideología no solucionan nada. Es más, hermanos, podemos ver que muchas veces las ideologías, las opiniones solo sirven para alimentar el ego humano. Las personas más difíciles de llegar a los pies de Dios son las personas que se consideran inteligentes. Es muy tentador, hermanos, es muy tentador argumentar con personas, que demostrarles que Cristo es la solución y entrar en peleas o contiendas con ellos. Pero tengamos cuidado, nuestra misión no es argumentar, nuestra misión es proclamar el Evangelio de Dios, de Jesús, y hacer que el Espíritu Santo obre. Pablo lo que está haciendo aquí está demostrando la inferioridad de la sabiduría humana. Y hace una pregunta más para enfatizar la supremacía de la sabiduría de Dios. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, hermanos, esto no significa que que la sabiduría humana no ayuda a la humanidad, pero por muy bien que sea, no resolucionan el problema real, el problema del alma. La sabiduría humana no resuelve el problema del alma
¿Qué es lo que hace? Simplemente hace que el pecar sea más cómodo. Justifica el pecado. Nos da argumentos humanos para pensar que estamos por el buen camino. Proverbios 14:12 dice, hay un camino en el hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de la muerte. Toda la sabiduría humana que hemos adquirido no cambia la perversidad del corazón. Claro que la sociedad por lo general ha avanzado mucho a través de los años. Ya no vivimos en cuevas como antes. Ya no vamos al baño en el monte. Hay increíbles avances médicos. Ustedes saben, hermanos, que si tú hubieses nacido hace 100 años, tu expectativa de vida hubiese sido 32 años. Ahora es más de 70. Ha duplicado la expectativa de la vida, la tecnología médica que ha salido. Pero hermano, no cambia la perversidad del corazón. El pecado que se cometía en una cueva se sigue cometiendo en una casa cómoda. El hombre que muere de 32 años sin Cristo va al infierno, igual como el hombre que muere de 72 años sin Cristo va al infierno. La sabiduría humana ayuda, nos hace más cómodos, pero no soluciona el problema real. Solo nos da un argumento para justificar nuestros pecados. La sabiduría humana te dice, si te sientes bien, no puede ser mal. Te dice, si no estás haciendo daño a nadie, entonces está bien. Te dice, no hay nada después de este mundo, así que complace todos tus deseos ahora. Lo que ha logrado la sabiduría humana es hacernos más cómodos con el pecado, darnos argumentos para pensar que estamos por el buen camino. Y muchas personas se van de este mundo al camino de la perdición por seguir esa sabiduría humana, como el de Nietzsche que mencioné, que la verdad es lo que tú dices, no es lo que Dios dice. Vamos al siguiente punto. Ya vimos la preeminencia de la sabiduría de Dios. Ahora veamos el poder de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros. ¿Qué es? Es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? La palabra de Dios, la Biblia. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia apunta a la persona y la obra de Jesús en la cruz. Me acuerdo cuando enseñaba a los niños, yo les estudiamos la historia de Israel como por 2 años del Antiguo Testamento, y toda lección terminaba con el Evangelio apuntando a Jesús. Toda la palabra de Dios apunta a la persona y la obra de Jesús en la cruz. Y dice ahí que hay personas que se pierden. ¿Quiénes son esos? Los que no creen en esa verdad, en ese mensaje de la palabra de Dios. Los que elevan sus propias opiniones, los que usan opiniones, filosofías humanas como una excusa para seguir yendo por el camino de la perdición y rechazar la palabra de Dios. La sabiduría humana rechaza la verdad de Dios. ¿Por qué? Nos dice Pablo. Porque lo considera demasiado simple. Lo considera intelectualmente inferior. El mundo mira el mensaje de la cruz y lo mira como locura. ¿Cómo puede ser que la muerte de un hombre determine el destino eterno de toda persona que haya nacido? ¿Por qué? Es muy simple para personas que se creen inteligentes. Porque toda religión, toda ideología, toda organización de fe desarrollado por el hombre es basado en reglas complicadas, complejas que el hombre tiene que lograr. Eso es lo que habían hecho los líderes judíos cuando llegó Jesús. Habían convertido la palabra de Dios que Dios le dio a Abraham por gracia, a Moisés, y lo habían convertido en unas reglas humanas. Habían tomado los 10 mandamientos de Dios y habían añadido más de 600 reglas humanas. Y eso lo ves en cualquier religión que miras, que no es de Jesús, es reglas que tienes que cumplir para complacer y ganar el favor de Dios. Dependen del poder humano, de la habilidad humana, de la obra humana, del intelecto humano. Pero el poder del Evangelio está en la simplicidad de que el pecador solo tiene que llegar ante la cruz con fe. Para los que se aferran a la sabiduría humana, dice la mensaje de la cruz es tontería. Pero lo que hemos recibido, la salvación, lo que hemos llegado a Jesús con fe, sabemos que es poder de Dios.
¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestras vidas, lo vemos en la vida de otros, como la palabra de Dios, ese mensaje de la cruz, transforma vidas, transforma matrimonios, transforma almas. Y aunque el mundo lo considere ridículo, aunque el mundo diga que necesitas tener un cerebro pequeño para creerlo, nosotros no nos avergonzamos. Romanos 1:16 dice, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es que poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Hermano, ese mensaje tan simple de la cruz no es una filosofía compleja, no es algo solo reservado para los más intelectuales, para los más sabios, sino para cualquiera que llega en la cruz con un corazón humilde y contrito. Jesús dijo que para entrar del reino de Dios hay que entrar con la fe de un niño. No dijo que hay que entrar con la inteligencia de una persona que tiene una maestría. No dijo que tiene que ser sabio, educado, elocuente. ¿Se imagina qué aburrido sería el cielo si solo están los inteligentes? Bueno. No es basado en lo que nosotros hacemos, solo es necesario la fe. Es un mensaje simple, es un mensaje sencillo de la cruz, pero es un mensaje profundo. Vamos a ver eso en 2 semanas. Dios no dijo, ese hermano David es muy inteligente, lo voy a salvar porque necesito su ayuda. Los primeros discípulos no eran los más intelectuales, eran pescadores, un colectador de impuestos. No importa si eres doctor, empresario, obrero, abogado, no importa si no fuiste a la escuela, todos podemos unirnos con un mismo propósito, compartir la misma vida, orar juntos, adorar juntos al mismo Dios, en un mismo sentir, con un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos salvos de la misma manera, por fe en la obra de Jesús en la cruz. La semana pasada tuvimos nuestro sermón de coñonía a las 10, si estuvieron aquí, hermanos. Qué servicio. Inglés, español, toda la iglesia, éramos casi 300 personas aquí. Y les aseguro, hermanos, que esas 300 personas no todos votaron de la misma manera en las elecciones. Pero todos juntos estábamos adorando a Dios en un mismo sentir. Y aquí estuvimos en comunión. Eso es el poder de la palabra de la cruz. Sencillo, pero poderoso. Sencillo, pero poderoso. Dice versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje de la cruz, la sabiduría de Dios logró la que la sabiduría humana no puede lograr. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana se enfoca en lo terrenal, en las habilidades humanas, no en lo eterno, no en lo espiritual. Romanos 1, el versículo 20 nos dice que hay evidencias del poder de Dios, de la deidad de Dios, que es evidente en todos lados, pero los sabios, aun cuando miran esas evidencias contundentes que apuntan a Dios, lo ignoran y persiguen el razonamiento de la ideología humana. Y dice el versículo, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, estamos rodeados de la sabiduría de Dios. En las montañas, la naturaleza, las estrellas, el diseño, la complejidad de la creación. Pero muchas veces, muchas personas lo niegan, esa obra creativa, niegan a Dios a pesar de esas evidencias. ¿Por qué? Porque están siguiendo ideas humanas. He comentado muchas veces, lo vuelvo a comentar porque es muy apto. Cuando comencé el cristianismo, empecé a estudiar libros de apología, de la creación, y me acuerdo que fue traer a mi papá al aeropuerto. Acababa de terminar un libro que se llamaba No tengo suficiente fe para ser un ateo. Muy buen libro a propósito. Y traigo a mi papá al aeropuerto y en el camino le estoy hablando de todo, estoy como media hora. Papá, esto es la evidencia de Dios y todo esto. Y me dice mi papá, qué bueno, mi hijo, que estás leyendo esos libros, qué bueno que estás viendo todo eso. Pero yo solo miro el sol salir todo el día y sé que hay Dios.
Eso es la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría. Es muy simple. El astrónomo mira a través de tu telescopio, mira el diseño del universo, pero no mira a Dios. El científico mira al microscopio, mira la complejidad de una célula, pero no mira a Dios. En la pala del arqueólogo confirma la verdad de Dios, pero no proclaman a Dios. Y en vez de apuntar a Dios, aplican la sabiduría humana, rechazan la sabiduría de Dios y adoran a la creación en vez del Creador. Y es la razón que la sabiduría humana no puede lograr lo que la sabiduría de Dios puede lograr. La sabiduría humana no puede sanar el corazón. La sabiduría humana no puede sanar el alma, no puede perdonar el pecado, no puede transformar vidas, no puede llevar al pecador y darle la entrada al reino de Dios. Un mensaje tan sencillo, pero tan poderoso. Y para los que lo persiguen, dice que la sabiduría de Dios es locura. No pueden entender cómo un hombre crucificado en la cruz puede ser la salvación de todo el mundo. La idea de que Dios vino a este mundo a morir por los pecadores es incomprensible. Y hermanos, no van a entender hasta que se sometan a la sabiduría de Dios, porque lo espiritual no se puede entender con la sabiduría humana. Vamos a ver eso la próxima semana. La sabiduría de Dios es más poderosa que toda la sabiduría humana combinada. Es sencilla, puede ser considerada locura para los que no lo conocen, pero para nosotros que hemos llegado a Dios con fe, es poder. Vamos al último punto. Ya vimos la preeminencia de la sabiduría de Dios, ya vimos el poder de la sabiduría de Dios. Ahora veamos la paradoja de la sabiduría de Dios. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una declaración y me funciona bien porque me rima con los otros dos puntos, por eso lo escogí. Es una declaración que parece contradecir el sentido común, pero afirma una verdad profunda. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Parece contradictorio, pero es verdad. Lo único que no sé es que no sé nada. Estoy cansado de hacer nada. O lo que le digo a muchos cuando miro que mandan emails o mensajes larguísimos, menos es más. En los próximos versículos, Pablo usa varias paradojas para ilustrar la superioridad de la sabiduría de Dios sobre la sabiduría humana. Primero dice el versículo 26, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo aquí no está diciendo que el Dios es insensato o débil, está usando una ilustración humana para comparar. Está diciendo que cuando el hombre piensa que Dios es necio, que es débil, aún ahí Dios es infinitamente más sabio, es infinitamente más poderosa que el hombre. Podemos conocer, entender muchas cosas de Dios, pero la mente humana nunca va a entender todo de Dios, porque nuestra mente es finita y una mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. Por eso podemos leer un pasaje bíblico una y otra vez y aprender algo nuevo. Mientras más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta cuánto no conocemos de Dios. Hay complejidades de la mente de Dios que son más allá de nuestra comprensión humana. A nosotros se le ha revelado un poquito. Vamos a conocerlo en su plenitud cuando estemos con Dios. El mensaje de Dios es simple, sencillo, pero también es incomprensible. Yo no puedo entender, hermanos, cómo Dios mismo pudo bajar al mundo por mis pecados. Yo no puedo entender cómo Él pudo decir, ese Carlos, esa persona tan radical, tan rebelde, pero voy a morir por él. El rey David lo expresa de la siguiente manera. Salmos 8, 3 y 4 dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna, la estrella que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. No puedo entender, hermanos, cómo un pecador como yo, que merece la ira, el castigo de Dios, que merece la muerte eterna, dice la palabra de Dios, puede recibir la gracia, la misericordia de Dios y ser aceptado a la presencia de Dios. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que no tengo que entender eso, solo tengo que llegar a Él y creer por fe. Y todo el que cree por fe tiene el mismo acceso a Dios.
El más rico, el más pobre, el más poderoso, el más débil, el más sabio, el más insensato, solo tiene que creer ese simple mensaje de la cruz y tiene entrada al reino de Dios. Y miren cómo Pablo les hace realizar esta verdad. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando dice ahí mirad su vocación, lo que está hablando su llamado. Mirar los llamados, mirar a los creyentes, mirar a los creyentes que están alrededor de ustedes. Examinen a los otros creyentes y miren si miran personas sabios, poderosos, nobles, importantes. Hagamos eso ahora mismo. Miren los que están a su lado. Miren los que están a su fila. Y le voy a hacer la misma pregunta que hace Pablo aquí. ¿Ven algún sabio? No estoy hablando de personas que se creen inteligentes. ¿Ven algún filósofo cerca de ti, en tu línea? ¿Ves alguno de los más poderosos del mundo? ¿Ves alguno de los más influenciales del mundo? No creo que están aquí en el desierto alto, aunque sí existen. ¿Ves alguno que nació de nobleza? De sangre de reyes y reinas, de sangre realeza. No, hermanos, no tenemos. Por la gran mayoría, claro que han visto creyentes poderosos, influenciales, intelectuales, han visto creyentes realezas, pero eso es la minoría. Ellos también tuvieron que llegar ante Dios con un corazón humillado y sumiso. Por lo general, la iglesia está compuesta por siervos humildes, simples, pobres. ¿Y por qué? ¿Por qué escoge Dios a estos seguidores? Aquí nos dice el versículo 27, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, lo débil para avergonzar lo fuerte, lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí vemos tres cosas que el mundo evalúa para determinar el valor del hombre. Dice lo necio para avergonzar lo sabio. Primero, la sabiduría, la inteligencia, el intelecto, el conocimiento, la elocuencia. Esto es lo que el mundo valora. Segundo, dice, escogió el vil para avergonzar lo fuerte. El segundo es el poder, el prestigio, la influencia otorgada. Y el tercero dice, escogió al más vil para avergonzar al fuerte. Escogió a no los poderosos, sino al débil. Pero ¿saben por qué? Eso es lo que Dios usa, eso es lo que el hombre usa para evaluar el valor, la grandeza de una persona. Pero no es lo que Dios usa. ¿Saben quién es la persona que Dios considera que es el mayor que ha vivido, el más grande? Aquí les voy a mostrar, Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Quién es Juan el Bautista? No era una persona elocuente, poderosa, no tenía una educación mayor, no venía de una familia noble, no era prestigioso. Se vestía como Tarzán, así como Tarzán se vestía. Comía chapulines, esa era su comida, miel silvestre, pero Dios lo considera un gran hombre. Y si llegamos con esa humildad a Dios, recibimos todas las bendiciones y riquezas celestiales de Dios, aún más, dice, que Juan el Bautista. Hermanos, la sencillez de la iglesia es el testimonio de que Dios no necesita poder, no necesita influencia, no necesita la sabiduría humana. Solo necesita que lleguemos a Él con un corazón humillado y contrito y creer en su obra. ¿Para qué? Dice 29, a fin de que nadie se jacte de su presencia, para que nadie diga, mire lo que he logrado, mire cómo me gané el cielo. ¿Para qué? Dice, para que el que se gloríe, gloriésese en el Señor. Para que no haya duda de que es el poder de Dios obrando. Para que la sabiduría humana no tome crédito por lo que Dios hace. Hermano, ¿alguna vez has dicho, wow, si tal o tal persona es creyente, ayudaría mucho el cristianismo? Wow, si ese cantante se convertiría en cristiano, ¿cómo ayudaría mucho? Nos emocionamos cuando un atleta en su entrevista menciona a Jesús. ¡Wow!
Y si es bueno, hermanos, si esas personas se someten a Dios, es bueno que crean en Cristo. Dice la palabra que hay fiesta cuando una persona cree en Cristo. Pero hermanos, Dios no necesita a los más poderosos, a los más influenciales, a los más talentosos. Dios usa el necio. ¿Qué significa? Que Dios me puede usar a mí, a ti. Dios usa al débil, al menospreciado, porque no quiere que nadie se jacte. Así que no esperemos que se convierta ese gran cantante, ese gran atleta para lograr los propósitos de Dios. Nosotros podemos lograr eso a través del Espíritu Santo. Dios puede hacer grandes obras, no solo por nuestras habilidades. El mensaje de la cruz es una reprensión para la complejidad de la sabiduría humana. Noten lo que dice la Biblia que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, despojando los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la paradoja del Evangelio, que el Dios Todopoderoso bajó del cielo, se humilló a vivir como hombre, para que el condenado, el desamparado, el rechazado, el humilde, el pobre, pueda entrar al reino de Dios para recibir las riquezas inmensurables. Lo único que requiere es sumisión, es llegar con Él con humilde y creer en la locura de la cruz. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, si estás aquí y nunca has llegado ante Dios con un corazón humilde y sumiso, aún no conoces la plenitud de gozo, de paz que Dios tiene para ti. Estás caminando en la sabiduría humana que lleva a la perdición, pero eso puede cambiar hoy. Solo tienes que llegar ante Dios, proclamar fe en el mensaje de la cruz. Tal vez has entregado tu vida a Jesús, pero no te has podido desligarte completamente de las filosofías del mundo. Tal vez pasas más tiempo viendo las noticias, los Instagram, las opiniones del mundo, en vez de leer la palabra de Dios. Tal vez le das más prioridad, más tiempo a esos debates políticos. Tal vez te estás valorando como el mundo te valora y no como Dios te valora. Tal vez las cargas de la vida han robado tu gozo y tu paz de la salvación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si Dios ha hablado tu corazón, el altar está abierto. Va a haber personas aquí si necesitas oración, va a haber personas en el fondo. No tengan pena, hermano. Este es tiempo contigo y con Dios. No es tiempo que otros miren, nadie te está mirando. Es tiempo contigo y con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu verdad, por tu sabiduría. Ayúdanos a confiar en Él y reconocer que en Cristo tenemos el poder y la sabiduría de Dios. Gracias por la sencillez del mensaje de la cruz. Ese acto sencillo, humilde, que es insignificante y tonto para el mundo, pero es la obra más monumental en la historia humana. Si hay alguien aquí que no ha confiado en esa verdad de tu Hijo Jesús, oramos que obres en su vida, que los muevas, Señor, que el Espíritu Santo les hable y que no tengan pena y puedan venir con un corazón contrito y lo llames a ti para que puedan creer en la obra de Jesús. Y si hay alguien aquí, Padre, cargado por lo que está pasando alrededor, por los conflictos, que tiene miedo, que está ansioso, Padre, tu palabra dice que traigamos todas nuestras cargas a Jesús y Él nos dará descanso para nuestras almas. Si alguien necesita descanso, que pase adelante. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios le ha hablado a su corazón, pase adelante, no tenga pena. Este va a ser nuestro tiempo también para prepararnos para la cena del Señor. Están pasando los vasitos. La cena del Señor es uno de los dos ordenanzas que nos dio Jesús. El único requisito es que has puesto tu fe en Cristo Jesús. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, puedes participar. Si no, no significa nada para ti. Pero nos dice la palabra que tenemos que preparar el corazón. Examinarnos, limpiar todo eso, pedirle a Dios, esto que me está estorbando te lo entrego. Este momento es para preparar nuestro corazón también. Pase adelante, no tenga pena si Dios ha hablado a su corazón.
nunca cambie. Tú me has dicho que soy tuyo, no importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó. Me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado, dulce amor. Tu amor es profundo y tan intenso, lo da todo sin reservas, como fuego me abrazó. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial bebí, solo tú saciarás. Es amor que nunca cambia. Me has dicho que soy tuyo, no importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó. Me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado, dulce amor. Tu amor es profundo y tan intenso, lo da todo sin reservas, como fuego me abrazó. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial bebí, solo tú saciarás. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial bebí, solo tú saciarás, saciarás. Y la humildad de Jesús, que se despojó del cielo para darnos a nosotros el camino para volver en entrada al reino de Dios. Padre, y nos preparamos, Señor, para la cena del Señor, para tomar estos elementos, Señor. Y al prepararnos, Padre, recordamos que esa obra en la cruz, Padre, que tu salvación es gratis, pero te costó mucho a ti, Padre. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, ese cuerpo destrozado por nuestro privilegio, por nuestro beneficio. Gracias, Padre, gracias por esa gran obra que has hecho para cada persona en este mundo. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Tiene una copita. Tiene una parte de abajo, ábranlo con cuidado para que no se caiga el pancito, y la parte de arriba es el jugo. Y hermanos, esta es la cena del Señor, no es la cena de Iglesia Esperanza Viva, es la iglesia de la cena del Señor. Todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús
Le invitamos a compartir esta cena con nosotros. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias la partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en cuantas veces bebáis de mí, en memoria de mí. Tomen, beban. Hermanos, antes de concluir, la hermana Guille quiere dar unos... Can you turn this mic on, guys? Como ustedes saben, hemos estado orando por la hermana Guille. Esta semana fue su último tratamiento del cáncer. Me lo ganaste. Ay. Quería compartir mi gozo, mi alegría con todos ustedes, como dijo Pastor Carlos. ¡Aleluya! El miércoles terminamos, hermanos, con la quimioterapia. Gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes por su tiempo que tomaron por estar orando por mí. Y se acabó el primer paso, nos falta otro. En marzo 3 tengo la cirugía y horario no tengo, pero ya es fecha, marzo 3, para seguir. Me tengan en sus oraciones. Y muchas gracias, les agradezco. Gracias a Dios, sobre todo gracias a ustedes por familia espiritual que la he sentido conmigo. Muchas gracias. Y hermanos, en toda su quimioterapia, eran los miércoles y eran tiempos difíciles, después muy difíciles, pero los martes estaba aquí practicando todas las semanas y todos los domingos estaba adorando a Dios. Y hermanos, si una persona que está pasando por eso puede adorar a Dios, ¿por qué nosotros no podemos? Así que en este canto, hermanos, si trajeron sus manos el día de hoy, usemos nuestras manos, nuestras voces para cantarle a Dios. Vamos a cantarle a Dios. Gracias por acompañarnos. La próxima semana continuamos.